Soy Daniel Pernas de DPS Trading y aquí estamos con un nuevo video resumen. El pasado viernes hemos tenido caídas generalizadas en la bolsa americana, lo cual no tiene que tomar por sorpresa a los inversores, y es que si tenemos este gráfico en cuenta de Ryan de Trick, aquí tendríamos los retornos anualizados por día en el S&P 500 durante este año. Llama muchísimo la atención que si invirtiésemos únicamente los viernes durante este año, tendríamos caídas anualizadas del menos 86,1%. Otro día que suele ser bastante negativo este año suelen ser los lunes, con caídas anualizadas del menos 42,2%. Sin embargo, a mitad de semana lo solemos hacer bien. El mejor día está siendo el miércoles, con retornos anualizados del 89,6%. El segundo mejor día están siendo los martes, con retornos anualizados del 64,9%. Y el tercer escalón del podio sería para los jueves, con retornos anualizados del 57,6%. ¿Las razones que hay detrás de todo esto? No lo sé. Quizás puede ser que al haber tantas noticias, muchos inversores deciden vender antes de que empiece el fin de semana. Y por el lado de los lunes, muchas veces los fines de semana se producen noticias negativas y a partir de ahí pueden venir caídas los lunes. Aquí estamos hablando de conjeturas y al final esto no nos aporta nada, pero sí es bastante llamativo y creo que es bastante interesante tenerlo en cuenta, sobre todo si inviertes intradía, esta estadística interesante de Ryan de Trick. Ahora nos vamos a la siguiente diapositiva. Aquí tendríamos la encuesta AA, encuesta de sentimiento de mercado, donde llama bastante la atención porque seguimos teniendo niveles de pesimismo bastante elevados. Esta encuesta se publica los miércoles y el porcentaje de bajistas era del 40,5%. Y ojo que aquí no está teniendo en cuenta las sesiones del jueves y del viernes, que al final tuvieron bajadas en el SP. Además, por el lado de alcistas, el porcentaje de alcistas sigue siendo bastante pequeño, del 29,2%. Por tanto, tercera semana consecutiva con porcentaje de bajistas superior al 40%. Y ojito con lo que nos dice Ryan de Trick. En el pasado se produjeron 133 veces con al menos el 40% de bajistas durante 3 semanas o más en la encuesta AA. Si tenemos en cuenta los datos anteriores, el SP de media bajó un 18,4% desde los máximos. Aquí lo que es realmente llamativo es que es la primera vez en la historia que hay este sentimiento bajista, mientras el SP esta semana realizó nuevos máximos. Yo aquí vengo repitiendo un poquito lo mismo. Yo creo que esto realmente no es negativo. Que haya pesimismo mientras se marcan nuevos máximos de la historia, al final yo creo que es más gasolina para poder seguir con las subidas. Por otro lado, el porcentaje de alcistas fue inferior al 30% durante 2 semanas consecutivas, lo cual también es bastante raro. Y la última vez que se produjo eso fue al final del 10% de corrección a finales del año 2023. Desde ahí el rally alcista fue bastante interesante. Es decir, en cuanto al sentimiento de mercado, realmente no lo veo negativo. Bueno, realmente es un sentimiento pesimista, pero para nuestros intereses creo que esto es bueno. Pero como digo siempre, al final lo que marcan son los gráficos. Después veremos los niveles relevantes. Ahora, como hemos dicho, esta semana se han marcado nuevos máximos de la historia. Aquí estamos hablando de nuevos máximos en el S&P 500 y teniendo en cuenta datos desde el año 1957, esto a 12 meses vista pues tampoco es negativo. Muchos piensan que por marcar nuevos máximos se está comprando muy a destiempo, se está comprando mal, pero al final si nos vamos a ver la rentabilidad a 12 meses, de media nos daría un 7,6%, una rentabilidad ligeramente inferior a la rentabilidad histórica del SP y el porcentaje de alcistas es de un 71%. Por tanto, datos bastante en la línea de la media. Ahora, la siguiente diapositiva me parece bastante interesante. Es una estadística de qué sucede en el S&P 500 después de que en febrero se marquen nuevos máximos de la historia. Si nos vamos a ver estadísticas de qué sucedió 12 meses después, es decir, en este caso sería hasta febrero del año 2026, de las 22 veces anteriores que se marcaron nuevos máximos de la historia en febrero, en 19 de ellas tenemos rentabilidades positivas a 12 meses vista y solo en 3 ocasiones tenemos rentabilidades negativas. Además, la media de rentabilidad es superior a la media histórica del SP. La media de rentabilidad se sitúa en un 14%. Por tanto, estadística a favor. Nos vamos a la siguiente diapositiva. Aquí tendríamos estadísticas en el S&P 500 desde el año ni más ni menos que 1938 y aquí lo que vamos a ver es qué sucede cuando en el S&P 500 se producen ganancias en enero y ganancias en febrero. Todavía no hemos terminado el mes de febrero, pero si febrero termina positivo en el S&P 500 sería una señal muy positiva. Veamos por qué. Cuando enero y febrero terminan en positivo, si nos vamos a ver la rentabilidad de los 10 siguientes meses del año, es decir, desde marzo hasta diciembre, nos daría una rentabilidad media del 12,53%, además con un porcentaje de positivos del 93,8%. Muy pero que muy interesante. Repito, esta estadística no estaría activada
tendríamos que ver qué sucede de aquí a la semana que viene. Vamos a ver si termina febrero en positivo para poder tener en cuenta estos datos históricos. Ahora, la siguiente diapositiva es una encuesta de qué piensan los inversores de cara a 2025. ¿Qué índices piensan que lo van a hacer mejor? Ahora mismo el 22% de los inversores apuestan por el Eurostoxx, el 18% apuestan por el Nasdaq, el 18% por el Hang Seng, el 17% por el Russell 2000, el 11% por el Nikkei, el 10% por los mercados emergentes y otros el 4%. Por tanto, en virtud de esto, apostar ahora mismo por el Eurostoxx no sería ni mucho menos una señal contraria, porque sería el índice favorito de las encuestas. Ojo, porque esto es ahora, porque si te fijas en enero ya no era favorito el Eurostoxx, era favorito el Nasdaq y con mucha diferencia. Después ya el Russell 2000, después el Nikkei y ya por cuarto el Eurostoxx. El Eurostoxx ha empezado con mucha fuerza este año y ahora que todos están apostando por el Eurostoxx, quizás hay que darle una vuelta. Para darle esa vuelta vamos ya a los gráficos. Ya hemos visto un poquito de contexto, pero lo más importante, siempre lo digo, son los gráficos. Vamos a ver niveles importantes. 2 segundos para el disclaimer. ¡Arrancamos! Bien, como siempre vamos a empezar por el Nasdaq 100, índice tecnológico, gráfico semanal, clara tendencia alcista, mínimos y máximos crecientes. Es verdad que no hemos tenido buena semana, tenemos zona de resistencia en los 22.222 y aquí el nivel importante de corto plazo estaría en los 20.538. Si pierde 20.538 estaría activando una divergencia bajista en semanal. Ahora, si nos vamos a gráfico diario, aquí tenemos marcado una estructura de triángulo simétrico roto al alza, objetivo 23.040. Veremos si se termina cumpliendo o anulando, pero la sesión del viernes no ha sido demasiado positiva. Tendría soporte en la directriz QNE mínimos y en niveles de 21.450. También soporte en la media de 200 diaria, que está en fase ascendente. Respecto al SP500, tampoco tuvo una buena sesión el viernes, no ha podido superar la zona de resistencia de máximos históricos. Bueno, realmente la superó ligeramente y a partir de ahí se vino abajo. Y yo aquí ahora mismo tendría en cuenta dos niveles importantes. El primero, los 5.923 puntos y el segundo, los 5.773. Además, por el camino tendría también soporte en la media de 200 sesiones que está en fase ascendente. Si nos vamos a gráfico semanal, vemos que la vela de esta semana no ha sido positiva. Aquí cuidadito como pierde este mínimo, como pierda los 5.773, porque estaría activando una divergencia bajista y esto casi se podría tomar como un pequeño techo de corto plazo, en caso de que pierda este mínimo, repito, que no tiene por qué perderlo, pero sería el nivel a vigilar. Ahora nos vamos al Dow Jones, gráfico semanal, también tiene el nivel bastante claro, sería esta zona sombreada amarilla, zona en el entorno de los 41.680 aproximadamente. Si pierde este nivel estaría activando una estructura de doble techo. Si nos vamos a gráfico diario, antes de llegar a estos mínimos tendría zona de soporte en la zona de la media. Y en cuanto a resistencias, la resistencia a vigilar sería los 45.073. Aquí recordamos que todavía hay pendiente un gran objetivo alcista, objetivo por segundo impulso hacia niveles de 47.250. Respecto al MSCI World, se quedó a milímetros de cumplir el objetivo que habíamos marcado por segundo impulso, objetivo hacia niveles de 164,80. Aquí estamos hablando de un ETF porque no tenemos el gráfico del índice y bueno, de momento tendencia alcista, tiene primera zona de soporte en la media y muy importantes los 152,76. Respecto al Russell 2000, índice de empresas de pequeña y mediana capitalización, ha cumplido ya el objetivo que avisamos durante meses, objetivo por triple suelo, y ahora aquí del nivel que hay que estar pendientes del nivel de máximos de la historia, porque en caso de superar los 2.475 entraría de nuevo en subida libre y tendría el camino despejado, además activando un segundo impulso. El objetivo por segundo impulso sería llegar a niveles de 3.153, eso en caso de superar máximos de la historia. Ahora en el corto plazo hay que tener cierta precaución porque no pudo con este techo de corto plazo en los 2.338 y si pierde los 2.174 estaría activando un segundo impulso bajista. Si pierde este mínimo activaría objetivo hacia niveles de 2.034. Respecto al SP600 continúa con los dos objetivos activados, el primero por doble suelo hacia niveles de 1.572 y el segundo por segundo impulso hacia niveles de 1940. Al igual que el Russell no pudo con la resistencia de corto plazo, en este caso la resistencia la tendría en los 1469 y como zona de soporte vigilaría los 1366. Precaución si pierde este nivel porque estaría activando un segundo impulso bajista. Respecto a la situación en Europa vamos a empezar por el DAX, que venía con una tendencia alcista muy fuerte y por fin ha tenido una semana de recogida de beneficios. Nos marca resistencia en los 22.935 y bueno, a pesar de estas
últimas caídas de momento está todavía lejos de soportes de medio largo plazo. El primer soporte de cierta relevancia de medio plazo sería esta directriz que une mínimos y también soporte en la media de 200 diaria. Respecto al Eurostoxx, llevábamos subidas en el año aproximadamente de un 13%. Esto quizás ha favorecido el optimismo para este índice por parte de los inversores, pero en cuanto a la situación técnica yo ahora mismo empezaría a tener precaución. ¿Por qué? Bueno, porque aquí ya se han cumplido los objetivos que habíamos marcado, objetivo por segundo impulso y objetivo por triángulo simétrico roto al alza, y bueno, una vez se cumplen los objetivos viene recogida de beneficios. Además, por ahí, viendo el gráfico con poco zoom, recordamos que por ahí tendríamos la zona de resistencia de máximos históricos. Por tanto, debido a eso, tampoco sería de extrañar al menos que viniese una corrección. No tiene por qué venir, pero tras cumplir objetivos y desde zona de resistencia tampoco sería de extrañar que viniese al menos un descanso. Respecto al IBEX, índice español, ha tenido un buen rebote desde la primera zona de soporte importante como era la media, y después de este rebote pues está un poquito en tierra de nadie, no tiene soportes cercanos. El primero de cierta relevancia sería esta zona de antiguos máximos, zona de 12.153, después soporte en la media de 200 diaria y soporte en estos mínimos en el entorno de los 11.300. Respecto al CAC, índice francés, bueno, aquí recordamos que tiene todavía pendiente dos objetivos, objetivo por segundo impulso hacia zona de 9.300 aproximadamente y objetivo por este rectángulo amarillo roto al alza hacia niveles de 9.760. Ahora por el camino podría encontrar resistencia en esta zona de los 8.259 y como primera zona de soporte tendríamos esta zona de antiguos máximos, zona de 7.800, después soporte en la media y soporte en los 7.029. Nos vamos al MIB italiano, que al igual que el IBEX lleva un buen rebote desde la zona de la media de 200 y al igual que el IBEX no tiene soportes cercanos. El primero de cierta relevancia sería la media de 200 diaria y niveles Fibonacci de esta última subida. Nos vamos al Nikkei, índice japonés, que continúa en este rango de rectángulo, veremos por dónde rompe, tiene zona de resistencia en los 40.398, zona de soporte en los 37.712. Respecto al Hansen, tuvo un interesante rebote desde la media de 200, superó la resistencia intermedia que marcamos, incluso superó la resistencia de máximos del año pasado. Si nos vamos a gráfico semanal, aquí decíamos que era importante ver el comportamiento del Hansen en la zona de la media, decíamos que la media de 200 semanal podría actuar de soporte y que era importante que se girase al alza. Pues bueno, fíjate este gran rebote desde la zona de la media. Ahora si consideramos esto un gran lateral roto al alza, pues podríamos proyectar un objetivo hacia niveles de 29.972 aproximadamente. Es un objetivo bastante ambicioso, veremos si es capaz de cumplirlo. Es verdad que después de este fuerte rebote, quizás en algún momento toque consolidar antes de continuar con las subidas. Ahora nos vamos al CSI 300, donde también aquí decíamos que la media de 200 semanal era importante para ver el comportamiento futuro. Decíamos que era importante que se girase al alza y que empezase a funcionar de soporte. Y bueno, aquí de momento ha tenido una tímida reacción. Sería importante que continuase con las subidas y superase la resistencia de los 4.456. Si supera esta zona sombreada, daría una señal importante de medio a largo plazo. Además, activaría un segundo impulso alcista. Si activa el segundo impulso, nos llevaría a zona de 5.012. Objetivo todavía no activado, repito, solo si supera esta zona de resistencia. Respecto al VIX, índice de volatilidad, hemos tenido rebotes de volatilidad esta semana, lo cual ha favorecido los recortes en bolsa americana. Aquí marcamos zona de soporte, esta zona sombreada y bueno, desde aquí ha venido el rebote. Vamos a ver qué sucede esta semana. Yo estaría atento a la resistencia de los 22.17 y como soporte primero ya lo hemos dicho, los 14.51. En el apartado de acciones vamos a empezar por una compañía que está bastante interesante, ticker MIDD. Una compañía interesante, repito, a nivel técnico, porque tiene activado un objetivo por hombro, cabeza, hombro invertido hacia niveles de 211,50. Además, activó el objetivo con este hueco alcista y con una vela bastante potente. Esto aumenta la fiabilidad. Ahora ha tenido un pequeño recorte de corto plazo desde zona de sobrecompra, tendría resistencia en los 177,90, tiene primera zona de soporte en los 160,68, después el cierre de este hueco en los 145,6, soporte en la media de 200 y en niveles de 118,41. Por el camino a este objetivo alcista tendría resistencia en máximos de la historia, en los 201,34. Además, si llegase a superar los 201,34, estaría activando un segundo impulso alcista. Bien, nos vamos a la siguiente, que no ha tenido muy buena semana, Tempus. Aquí tenemos el gráfico de una compañía que tuvo importantes revalorizaciones desde los 31 a niveles de $91 y ahora lo que está teniendo es una corrección proporcional
proporcional a lo que ha subido previamente. De momento la corrección lo ha llevado al primer nivel Fibonacci, zona del 38,2, y aquí sería muy importante no perder el 61,8 en el entorno de los $54. Si nos vamos a gráfico semanal, aquí vemos que la vela semanal no es demasiado positiva y vemos que es una acción bastante volátil. Volviendo al gráfico diario, lo dicho, estaría pendiente al nivel de 54, sería importante no perderlo. Nos vamos a la siguiente, American Waterworks, una compañía que el viernes tuvo una revalorización del 3,12%. Esto es llamativo en una sesión generalizada de caídas del mercado, y una compañía que a nivel técnico tiene todavía pendiente un objetivo alcista, objetivo por este rectángulo roto al alza. El objetivo sería llegar a zona de 156,20. Además, fíjate, porque quizás la figura que esté realizando puede ser un hombro, cabeza, hombro invertido. Para ello tendría que seguir con la recuperación y formar este segundo hombro que falta. De momento no está activado el hombro cabeza hombro invertido, sería una estructura a vigilar. Si no has visto bien el hombro cabeza hombro invertido en gráfico diario, casi lo podemos ver mejor en semanal. Aquí lo tenemos. Vamos a ver si es capaz de superar esta directriz para activar ese objetivo alcista. En caso de activar el objetivo, sería bastante probable ya ir a testear zona de máximos de la historia. Ahora, volviendo al gráfico diario, con la sesión del viernes el precio ha entrado en una zona de resistencia importante, zona de la media y zona pivote anterior importante. Vamos a ver si es capaz de dejarla atrás. Como primera zona de soporte tendríamos los 118 y anularía el objetivo por rectángulo si pierde niveles de 110,36. Nos vamos a Carvana, que no tiene un aspecto técnico demasiado positivo. Es más, diría que yo empezaría a tener ya bastante precaución. Recuerda que aquí la señal de compra la dio tras activar un hombro cabeza hombro invertido que avisamos en el canal, y bueno, a partir de ahí continuó con las subidas. Subidas muy importantes. Ahora, digo que hay que tener precaución porque esta semana nos ha dejado varias señales bajistas. Primero aquí nos dejó este hueco bajista, y si nos vamos a un semanal, fíjate la vela que nos deja esta semana. Yo estaría pendiente de los 175,42. Si pierde 175,42 estaría activando una gran divergencia bajista en semanal. Si pierde los 175,42, ojito, porque aumentaría bastante las probabilidades de ir a testear la media de 200 semanal. Ahora, volviendo al gráfico diario, aquí lo único que podría salvar a Carvana sería la media de 200 diaria, que está en fase ascendente. Aquí tendría soporte, vamos a ver si es capaz de agarrarse a estos niveles. Pero vamos, no me gusta nada la verticalidad de esta caída con este hueco bajista. Nos vamos a la siguiente, Medtronic, una compañía que técnicamente aquí habíamos avisado de un objetivo por hombro cabeza hombro invertido hacia niveles de 104,40. Este objetivo todavía está pendiente mientras sea capaz de respetar los 74,72. Eso sí, por el camino anuló un segundo impulso bajo y lo anuló previamente tras avisar con esta divergencia de que podían venir caídas. Bueno, se cumplió la divergencia bajista y a partir de ahí vino recuperación. De nuevo se activó un objetivo, en este caso por doble techo, se fue a buscar la media y desde la media de nuevo viene la recuperación. Vamos a ver si esta semana es capaz de cerrar por completo este hueco bajista, lo cual sería importante. También sería importante superar los 93,08 para tener el camino despejado. Tiene primera zona de soporte la media y ya muy importantes los 78,84. Nos vamos a The Hershey Company, otra compañía que el viernes lo hizo bien. De hecho tuvo un importante rebote desde una zona de soporte importante, esta zona sombreada amarilla. Tiene soporte en los 138,93. Aquí te dejo un hueco alcista y a partir de ahí continúa de las subidas. Perdón por la voz, pero a veces se me fastidia un poquito. Bueno, vamos a continuar con el vídeo. Bueno, con estas subidas ha llegado a la primera zona de resistencia importante, zona de la media, y ya para medio largo plazo tiene una zona de resistencia clave en los 206,24. Si nos vamos a gráfico semanal, también tendría resistencia en la media de 200 semanal, que está ligeramente girada a la baja. Nos vamos a la siguiente, Cadence Design, una compañía donde aquí habíamos avisado de objetivo por divergencia bajista hacia niveles de 218. Este objetivo todavía estaría pendiente y además ahora mismo especial precaución si pierde los 241,29 porque aquí hizo máximos en esta zona de los 329 y en caso de perder esta zona de mínimos estaría activando una gran estructura de techo. Si pierde los 241,29 podríamos proyectar un objetivo bajista hacia niveles de 159,5. Este objetivo por techo todavía no está activado. Vamos a ver qué sucede en la zona de la media. Vamos a ver si la media contiene las caídas del precio. Media de 200 semanal. Si nos vamos a un diario, que fíjate que en diario ya se perdió la media de 200 y de hecho en diario ya se activó estructura de doble techo
techo, una estructura que nos llevaría hacia niveles de 254. Por tanto, estamos ante una compañía que lo hizo bastante bien en el pasado con grandes subidas en el medio y largo plazo, pero una compañía donde hay que estar muy pendiente de los niveles comentados. Nos vamos a la siguiente, Analog Devices. Aquí tenemos gráfico diario en clara tendencia alcista con mínimos y máximos crecientes y dentro de un canal ascendente que se puede dibujar con esta doble paralela en color azul. De momento sin dar señales de debilidad, tendría primera zona de soporte la media, los 200,80 y los 197,12. Si nos vamos a un gráfico semanal, quizás como único negativo comentar que esta semana realizó nuevos máximos de la historia, sin embargo en indicadores los máximos fueron decrecientes. Más allá de ello no hay ninguna señal de debilidad, media de 200 semanal también en fase ascendente y con una subida escalonada bastante interesante. Nos vamos a la siguiente, ANSYS. Vamos a ver primero gráfico semanal, donde podemos ver ya claramente una primera zona de resistencia interesante, zona de los 364,31. En caso de superar este nivel, vería bastante probable ir a testear la zona de máximos de la historia, zona de los 413,89. Si nos vamos a gráfico diario, la zona de resistencia está clara, ya lo dijimos antes, y la primera zona de soporte sería esta zona pivote, zona de los 329. También tendría soporte en la directriz que viene uniendo mínimos. Por el lado negativo, si pierde los 289,82, estaría activando una estructura de doble techo. Nos vamos a la siguiente, Copart, que se encuentra en tendencia alcista realizando mínimos y máximos crecientes. Aquí el mínimo que no debería perder serían los 48,05. Técnicamente tiene una zona de resistencia importante en esta directriz que viene uniendo máximos, y en cuanto a soportes vigilaría la primera zona de soporte en la zona de la media y los 55,12. En caso de perder esta zona, en caso de venir más correcciones, tendría el siguiente nivel de soporte en los comentados 48,05. Por otro lado, tengo dibujado esta paralela con línea discontinua, porque en caso de venir retrocesos y en caso de que desde esta línea venga un rebote, pues esto ya se convertiría en un gran canal ascendente. De momento no tenemos nada, lo único que tenemos es la parte alta. Ahora nos vamos a la siguiente, Teleperformance, una compañía que viene muy tocada desde los 377, ha tenido caídas hacia niveles de 77,90. Aquí de momento parece que ha hecho un suelo al menos de corto plazo. Esta sería la primera zona de soporte importante, y en cuanto a resistencias yo estaría pendiente primero de esta zona entre los 103,50 y 104,70. Después resistencia en este hueco bajista y resistencia en los 120,90 euros. Si supera con claridad los 120,90 estaría dando una primera señal técnica positiva para medio plazo. Después ya más arriba tendría resistencia en los 148,40. Ahora otra posible estructura a vigilar en caso de que vengan correcciones y después desde esta zona venga una recuperación, estaría activando una gran estructura de hombro-cabeza, hombro invertido. No tenemos absolutamente nada. Aquí estamos hablando un poquito de ciencia ficción, pero lo dejo aquí marcado porque en caso de que se produzca este movimiento sería bastante interesante. Suscríbete al canal si te ha gustado este vídeo y no te olvides de activar la campana para no perderte ningún contenido. Un saludo, mucha precaución y buenas inversiones.